Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de esta noche de martes con el que se inicia, la semana para nosotros. Como siempre, realizamos ese balance que nos arroja el coronavirus en su incidencia para con Asturias. Nos deja 4 personas fallecidas en las últimas 24 horas y 426 nuevos casos positivos en medio de esta tercera oleada, de esta denominada tercera oleada. La polémica continúa centrada en torno a si hay personas que están utilizando su posición o sus influencias para ser vacunadas antes de que les llegue el turno de vacunación. Parece ser el GEMAD, el máximo mando de los ejércitos en España después de Su Majestad el Rey, ha dimitido por cumplir las órdenes. Mientras tanto, desde algunas administraciones se indica que los liberados sindicales o algunos liberados sindicales tienen que ser vacunados antes que el resto de la población. Al final, aquello de nadie se queda atrás parece que se cumple, pero para algunos. Cabecera y comenzamos. Bueno, continuamos el espacio de esta noche metidos de lleno en lo que ya es la tercera oleada del coronavirus, que por ahora está resultando, cuando menos mucho más dura que las anteriores, aunque a continuación vamos a hablar con una persona que nos podrá confirmar si esto es así. Los ojos, se posan en esas vacunas que parecen, la solución más inmediata y más efectiva contra esta pandemia que nos ha cambiado la vida desde hace aproximadamente un año. Bueno, vamos a hablar a continuación con Belén García. Ella es secretaria autonómica de SATSE, del Sindicato de Enfermería. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, leíamos una nota en la que ustedes exigen agilizar al máximo la vacunación de los sanitarios ante la gravedad de la tercera ola. ¿Somos conscientes de la gravedad de esta tercera ola? Está habiendo cierres perimetrales en Asturias, se adelantan los toques de queda en otras comunidades autónomas. Podríamos ya considerarnos veteranos del coronavirus, porque ya pasamos desde marzo, pero en lo que estamos ahora es más grave, si cabe, que lo anterior. Bueno, yo sinceramente tengo la esperanza de que no sea tan grave. Aquí en Asturias hablo concretamente, porque sí. Lo que estamos viendo en otras comunidades dice lo contrario, de que lleguemos a tiempo y de que esta tercera ola no sea como hemos vivido aquí la segunda. Porque si bien en Asturias la primera ola, fue grave, pero Sí. fue mucho menos grave que en otras comunidades, la segunda sí que es verdad que tuvo un impacto tremendo aquí en Asturias, donde vimos cosas, yo personalmente vi cosas que pensé que nunca llegaría a ver, como fue el hecho de construir, por ejemplo, una UBI en un gimnasio. Bueno, hubo cosas que creímos que nunca veríamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esperamos que las medidas se estén tomando con antelación suficiente para no llegar a los extremos de la segunda. Pero tenemos algo en contra, y es que esta vez, si bien la segunda habíamos, digamos, prácticamente salido de la primera, estábamos en cifras muy buenas, Sí. En esta tercera no estamos en cifras tan buenas, porque no hemos acabado de salir de la segunda. Claro. Entonces, confiemos en que las medidas se estén tomando a tiempo para no llegar a los extremos que están llegando otras comunidades. Bueno, la vacunación, decía yo, la vacuna parece ser la esperanza, ¿no? Que tenemos todos de que poder acabar con esto. ¿Cómo se está desarrollando la campaña de vacunación en Asturias a nivel de ustedes? Es decir, a nivel de a pie de obra, como si dijéramos. Bueno, pues tenemos que decir que aquí estamos bastante contentos y orgullosos también, lo tengo que decir, de los profesionales de enfermería, que son los que están llevando a cabo básicamente esa campaña de vacunación, porque son los responsables de las vacunas. Y es verdad que aquí se está yendo a un ritmo muy bueno. El problema que tenemos, como el resto de comunidades también añadido, es el número de dosis que nos llegan, ¿no? Que a día de hoy no son suficientes. Y es más, esta semana encima tenemos el problema de que ha llegado poco más de la mitad de las que deberían haber llegado y de las que llegaron otras semanas, ¿no? Pero sí que es verdad que el porcentaje de vacunación sobre las dosis que van llegando aquí es muy elevado, es prácticamente el 100%. Es decir, una semana cuando llega la siguiente remesa de vacunas ya se ha administrado prácticamente el 100% de la semana anterior. Claro.
El problema es el número de dosis. Confiemos en que el número de dosis aumente y aquí sigamos a ese ritmo, porque si no, claro, el proceso de vacunación se retrasaría mucho. Claro. ¿Son suficientes para vacunar o haría falta más personal de enfermería para vacunar? A día de hoy, en esta primera fase, creemos que son suficientes. Hay 50 equipos vacunando, que fueron los que iniciaron la vacunación en las residencias geriátricas las 2 primeras semanas, y sabéis que luego la tercera semana lo que se inició fue la vacunación del personal sanitario de primera línea. Sí. Además de esos equipos que ya estaban formados y adiestrados en cómo se prepara y se administra la vacuna, se han pedido también, han colaborado otros profesionales, otros compañeros, enfermeras y enfermeros, sobre todo en las áreas grandes, como es el área cuarta, se han pedido voluntarios también dentro de los servicios para vacunar lo más rápidamente posible a todos los compañeros, sobre todo los que están en primera línea, y también enfermeras y enfermeros de los servicios de prevención, ¿no?, de salud laboral. Entonces, bueno, a día de hoy, para esta primera fase, digamos, que están siendo suficientes. Eso sí, no nos olvidemos que el ritmo que llevaron fue trabajar durante todas las Navidades, de lunes a domingo, todos los festivos, mañana y tarde, eso también hay que reconocerlo, y lo que sí veremos después cuando llegue, digamos, empiecen a llegar más dosis e iniciemos esa otra segunda fase, cuando se acabe con todos estos colectivos más prioritarios y se inicie la vacunación de la población en general, ¿no? Pero ahí no tenemos datos todavía de cómo se va a organizar y ahí sí creemos que si llegan suficientes dosis serían necesarias más enfermeras y enfermeros. ¿Habría de dónde tirar? Porque ahí sentada donde está usted, un día hablando con un médico, me dijo, aunque quisieran contratar más médicos, no hay de dónde tirar. ¿Habría de dónde tirar? No, a día de hoy no. A día de hoy llevamos ya meses con las bolsas de enfermeras y enfermeros agotados y se tuvo que recurrir, en la segunda ola, lo sabéis, se tuvo que recurrir pues a la voluntariedad, a la responsabilidad y a la profesionalidad de los compañeros y compañeras que ya están trabajando, que tuvieron que doblar turnos, que hubo listas de voluntarios para poder trabajar en otros dispositivos de los que tuvieron que abrirse, y a día de hoy, si siguiéramos en esas circunstancias, pues lamentablemente habría que probablemente volver a recurrir a estas medidas, ¿no? Pero en lo que es en las bolsas de contratación no hay ahora mismo enfermeras y enfermeros para contratar más. Paradójicamente, cuesta muchísimo entrar en enfermería cuando los chavales acaban de estudiar. ¿Habría que, bueno, abrir un poco el abanico ante situaciones como esta? Sí, lo que pasa es que esa no es una medida que lo solucione, ahora, claro, evidentemente. Como mínimo tardaría 4 años en dar resultado, ¿no?, en ver los efectos, ¿no?, que es lo que duran los estudios de grado de enfermería. Entonces, desde luego, desde el Sindicato de Enfermería a nivel estatal ya se ha hecho un estudio y ya se ha dirigido tanto al Ministerio de Sanidad como al de Educación, y luego en las comunidades nos hemos dirigido a los respectivos consejeros y también a los rectores de las universidades para solicitar un aumento de plazas en las facultades de enfermería. Creemos que es necesario. No solo por esta situación, sino porque llevamos varios años donde el índice de jubilaciones que se están produciendo en la profesión anualmente es muy elevado, digamos que es superior al número de profesionales que salen de las universidades. Entonces estamos sufriendo un déficit, ¿no? No hay reposición al mismo ritmo de los que se van que de los que entran. Correcto. El ritmo de vacunación que llevan ustedes como sanitarios, digamos, de primera línea, ¿también es el adecuado? Sí, los datos que no tenemos datos muy exactos, pero sí, yo por lo que nos trasladan los compañeros de las distintas áreas sanitarias, es verdad que estamos ya en un porcentaje muy elevado de vacunación de los profesionales sanitarios, como se esperaba. El problema que tenemos, creemos, no lo sabemos oficialmente, pero esta semana, como ha llegado casi la mitad de las dosis y tocaba empezar ayer con la segunda dosis de las residencias geriátricas, entendemos que esta semana tendrá que frenarse un poco la vacunación de los profesionales sanitarios. Pero es verdad que en las áreas más pequeñas hay un porcentaje ya elevadísimo de profesionales sanitarios vacunados. Y aunque sea aquí en la más grande, hablamos ya de más del 50% de profesionales vacunados. Claro. Bueno, han comenzado por las residencias geriátricas. ¿Qué les dicen los abuelos que reciben la vacuna? Veíamos a la ya famosa Pepita, ¿no?, que ayer decía, bueno, por favor, que todo el mundo se vacune porque es la única manera de acabar con esto. ¿Van de buen ánimo o cómo van? Yo creo que sí, que está recibiendo una aceptación muy grande. A ver, no olvidemos, es el colectivo que más ha sufrido. Hemos sufrido todos, pero el colectivo más vulnerable y el que más impacto ha sufrido de esta pandemia, pues son las personas mayores, ¿no?, que aquí en Asturias pues son un número muy elevado, ¿no?, y especialmente aquellos que se encuentran en residencias, ¿no?, que no están en sus domicilios. Se han visto el problema de esta pandemia, yo siempre lo he dicho, aparte del problema sanitario,
provoca también un gran aislamiento, sobre todo en las personas mayores, se han visto abocados a estar sin ver a sus familiares, a no poder salir a la calle. Entonces yo creo que es una esperanza muy grande para ellos la vacunación, ¿no? En vistas de, bueno, de los índices de efectividad que se está diciendo que tiene la vacuna, ¿no? Entonces es su esperanza, yo creo que la han recibido con gran ilusión, ya la primera dosis y esta segunda pues más, ¿no? Porque se ven ya más cerca de, bueno, de tener esa inmunidad tan deseada que les permita regresar en la medida de lo posible a la vida que tenían antes. Sin duda. Bueno, con la que está cayendo, y todavía hay quien pone en duda las vacunas. A ver, vacunarse sí o sí, me imagino, ¿no? Bueno, evidentemente, si me preguntas por mi opinión, ¿qué voy a decir? A ver, las vacunas que a día de hoy sabemos que han salvado tantísimas vidas y que es un instrumento que desde que apareció, no sé, ha cambiado la vida de muchas personas, pues hombre, de todas formas yo también quiero decir que los negacionistas de las vacunas, que bueno, es una corriente que había surgido ya no con esta vacuna, sino anteriormente, yo creo que son una minoría, pero pasa como con muchas minorías, ¿no? Que hacen más ruido o quizás llama más la atención que la inmensa mayoría que sí que están, vamos, totalmente a favor de las vacunas, son conscientes de los beneficios que nos va a reportar y quizás había un poco también de duda al principio, como la vacuna se desarrolló tan rápido, mucho más rápido que lo que es habitual en una vacuna en otras condiciones, había un poco de duda si cumplía las condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Y, a ver, yo creo que no tenemos que dudar, una vacuna cuando es aprobada y sale al mercado es con todas las garantías y quizás esta, el otro día precisamente estaba escuchando, no me acuerdo en qué emisora era, a Margarita del Val hablando de la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y explicaba por qué quizás esta todavía tenía más garantías de seguridad que otras, a pesar de haberse desarrollado tan rápido. Uno, por la gran inversión, no nos olvidemos que han hecho los gobiernos y los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Por la demanda que había de esta vacuna, y otro porque se han realizado quizás más pruebas y más ensayos que con otras. Entonces, yo creo que no tenemos que dudar de la vacuna y además, después de un año como llevamos con esta situación, yo creo que la mayoría entendemos que la mayor esperanza que tenemos ahora de salir de esta situación es la vacunación y que la población consiga esa inmunidad tan deseada. Claro. Decía usted al inicio, decía, en la segunda oleada vi cosas que pensé que nunca iba a ver, como montar una UCI, perdón, en un gimnasio y demás. Vamos a ver, les dan las gracias quien compete por ese doble turno. Bueno, es festivo, pero tengo que ir, o se da por asumido que les tocó y tienen que hacer así. Bueno, yo creo que el año pasado era el año de la enfermería y de la matrona, el año internacional declarado por la OMS. Ha sido paradójico, ¿no? Realmente no se han podido hacer las celebraciones que había previstas en muchos ámbitos, pero yo creo que es el año en que la enfermería se ha hecho más visible, ¿no? Y lo necesaria que es en todos los ámbitos. Para cualquier dispositivo eran necesarias enfermeros y enfermeros. No bastaba con montar una UBI en un gimnasio, lo importante es el personal que tiene que atender esas UBIs. Entonces, sí, evidentemente las gracias y el reconocimiento, tanto por parte de la población como por parte de los responsables, sí que se ha recibido. Pero yo siempre digo, hace falta algo más que el reconocimiento público y que los aplausos. Hay que reconocer y poner en valor el trabajo de esos profesionales que muchas veces, ya antes de esta situación, trabajaban en condiciones que a lo mejor no son las mejores, ni las condiciones laborales ni las retributivas. Entonces, creo que, bueno, que falta, digamos, esa segunda parte de reconocer no solo públicamente y con buenas palabras, sino con hechos el trabajo que han hecho bueno, los profesionales de enfermería. Y más allá del reconocimiento con las personas, cuando vamos al médico, perdón, o cuando vamos a urgencias, queremos que nos atiendan los primeros y rápido ya. Con este tema, no sé si la gente está más nerviosa, menos nerviosa. ¿El trato con ustedes cómo es ahora? Bueno, yo creo que en general el trato con la enfermería es bueno, ¿no? Porque sí que es verdad que son los profesionales que, aunque fueran estos meses tan duros, donde el acceso a veces de la población a la sanidad era un poco difícil o complicado o más dificultoso que anteriormente, sí que es verdad que si a alguien podían acceder rápidamente era a su enfermera y enfermero, ¿no? Que les ha solucionado, no lo olvidemos, sobre todo en atención primaria, donde era un poco difícil el acceso, les ha solucionado muchos problemas o muchos trámites o bueno, el problema del día a día
día que la persona requiere que se le arregle pronto, porque es verdad, todos queremos que las cosas se nos solucionen ya, ayer, a ser posible, no mañana. Entonces, pero bueno, yo creo que en general con la enfermería la población está bastante, y vuelvo a repetir, yo creo que han conocido más de cerca lo que significa nuestra profesión y en qué cantidad de sitios estamos presentes. Cuando todo esto pase, ¿todos estos cambios reportarán a algo para mejor? Pues quiero pensar que sí, pero a día de hoy ya tengo mis dudas, porque aquella famosa frase de esto nos hará más fuertes, de esto saldremos más fuertes, pues a día de hoy, después de todo lo que hemos vivido, tengo mis dudas. Espero que sí, porque yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, no solo a la población, también a la gente que nos gobierna, de que es necesario un cambio de nuestro sistema sanitario, de que hay cosas que estaban obsoletas, de que hay que dar quizás más importancia a los profesionales. La tecnología y las infraestructuras son muy importantes, pero sin profesionales no hacemos nada. Y esos profesionales tienen que estar reconocidos, tienen que estar bien retribuidos, tienen que tener unas condiciones laborales dignas para que no se nos marchen, como nos pasó, pues a otros países donde tenían un mayor reconocimiento y unas mejores condiciones. Éramos un país que exportaba enfermeras, aunque suena así de crudo, pero es así, a Inglaterra sobre todo, ¿no? A Gran Bretaña se exportaba. Sí, y a muchos otros países de la Comunidad Económica. Es el día de hoy que siguen reclamando enfermeras. El problema es que, bueno, ahora ya no tenemos mucho para exportar porque la situación aquí es la que es, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y eso tenemos que evitarlo. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Belén García, secretaria autonómica de SATSE, del Sindicato de Enfermeros y Enfermeras. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que la próxima vez que hablemos, bueno, pues ya miremos por el retrovisor y veamos el virus ya ahí a lo lejos, sin duda. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un placer, como siempre. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y vamos a ir ya afrontando lo que es la recta final del espacio de hoy. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que apuntábamos en la semana pasada, creo que fue cuando hablábamos con el doctor Alain Fernández. Bueno, vamos a ver, dijo el Gobierno central al inicio de toda esta pandemia dos eslóganes, entre otros varios, pero dos eran: salimos más fuertes y nadie se queda atrás. Bueno, pues no sabemos si todos los españoles, que todos somos iguales en derechos y obligaciones, alguno se está quedando atrás o no en la recuperación de esta pandemia. Recuperación lenta por el momento, pero recuperación al fin y al cabo. Vamos a hablar a continuación de cómo afrontan, bueno, pues no solo la pandemia, sino la información que se da para prevenirla, para combatirla, en este caso las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, que era el objeto del vídeo que protagonizaba el doctor Alain Fernández y que veíamos la semana pasada. Bueno, un vídeo realizado bajo la idea o bajo el diseño de APADA, que es la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Deficiencias Auditivas. Se encuentran esta noche con nosotros y ya se las presento a la presidenta de la asociación, Teresa Pastor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué tal? Y frente a ella, Irene González, que es la responsable del programa de familias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, para las dos, esta pandemia que nos ha cambiado la vida desde hace aproximadamente un año, todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones en el tratamiento de la información que se da para prevenirla, para combatirla, para librarnos de este mal casi bíblico. Legalmente sí, pero de hecho no, porque nos encontramos con que las personas con discapacidad auditiva no tuvieron el acceso a la información, además, información que cada día cambia, normas nuevas, todos los días todos estamos muy pendientes de las noticias, a ver qué pasa, qué tenemos que hacer, cuáles son las restricciones. Para ellos no es accesible, porque si nos fijamos en los vídeos institucionales, por ejemplo, algunos de ellos cuentan con lengua de signos, algunos, pero no cuentan con subtitulado, y tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad auditiva son muy diversas y algunas comunican en lengua de signos, pero hay una gran mayoría que comunican en lengua oral. Entonces, si no tienen ese subtitulado de apoyo, no lo saben.
Desde la asociación nosotros estamos en contacto con el Gobierno del Principado de Asturias y todas las ruedas de prensa nos las rebotan, se las subtitulamos y las suben a su canal de YouTube. Y lo digo por si alguien las quiere ver subtituladas en YouTube. No es el subtitulado automático de Google, que a veces hace verdaderas atrocidades. Es un subtitulado correcto, bien puntuado. Pero claro, perdemos la inmediatez porque no está implantado un sistema de subtitulado en directo, que es posible, pero tiene un coste económico, lógicamente. Claro. Bueno, Teresa, lo apuntaba Irene, el tratamiento que se da en Asturias difiere un tanto del que se da a nivel central. ¿Ese tratamiento en Asturias para las personas sordas es el correcto o es mejorable? Casi siempre todo es mejorable. Aparte de las barreras a la información para que sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva, hay que tener en cuenta que no solo estos son los que tienen esa barrera, sino que hay muchas personas oyentes que por su edad, por sus condiciones o por su cultura, la lengua oral, que es rápida e inmediata, no siempre les llega. Uno de nuestros programas que llevamos trabajando desde siempre y más intensamente en los últimos 10 años con él es la eliminación de barreras. La eliminación de barreras sensoriales no es tan llamativa, ni parece tan necesaria, ni se nota tanto como otro tipo de barreras, como pueden ser las físicas. Hay que tener en cuenta que la eliminación de barreras no beneficia solo a la persona con una discapacidad, sino que beneficia a todo el mundo. Las actuales circunstancias, aparte de tener problemas para llegar a toda la información, sobre todo la información oral, también hay que tener en cuenta que hay una barrera tremenda en la comunicación del día a día, que es la mascarilla. Sí. La mascarilla, las pantallas y todo el entorno. Muchos sordos, hay un porcentaje de sordos no muy elevado, pero interesante, que es signante. Pero todas las nuevas generaciones, digamos que las personas sordas con menos de 50 años, la mayoría por la educación y por las tecnologías, son gente que tienen lengua oral y que se comunican oralmente. Eso no quita que no necesiten unos apoyos metodológicos. Y esas personas, igual que la mayoría de nosotros, porque lo estamos sufriendo todos, nos influye mucho en la comunicación los gestos, la expresión y la lectura labial. ¿Qué es lo que tapa precisamente la mascarilla? Efectivamente. La mascarilla, que ahora es obligatoria, ha sido una barrera tremenda. La sufrimos todos, pero más las personas sordas. En mi entorno cercano hay profesores, hay pediatras, hay logopedas, y toda esa gente se encuentra con muchos problemas de comunicación en el ejercicio de su profesión por las mascarillas. Para los sordos mucho más. Entonces ahí es donde estamos incidiendo y trabajando, añadiendo a las mascarillas, pues a veces que hay una pantalla de por medio, si estás en un centro público como un comercio, una oficina, tal. Eso es complicadísimo y es un hándicap importante. Claro. ¿Cómo nace la iniciativa de poner en marcha los vídeos en colaboración con el doctor Alain Fernández, amigo y colaborador de esta casa? Vamos a ver algunas imágenes, mientras que hablamos con Teresa y con Irene, de poner en marcha estos vídeos. Pues la idea surgió un poco de una reunión con Sanidad, precisamente. Porque nosotros a lo largo de toda la pandemia estamos en contacto directo con Sanidad para intentar mejorar cosas. Por ejemplo, la atención telefónica. Tenemos que dirigirnos a nuestros centros de atención primaria por teléfono, pero hay muchas personas sordas que no se comunican por teléfono. Entonces, bueno, estábamos intentando solventar todos esos problemas y en una conversación con Sanidad surgió esta iniciativa porque hablábamos de las barreras que se encontraban las personas con discapacidad de cualquier tipo y pensando en los nuestros en concreto, pues llegamos en un café llegamos a la conclusión de que podría ser bueno hacer algún tipo de vídeo divulgativo con información básica, pero que a veces pensamos que todo el mundo conoce y no es cierto. Y respecto a las mascarillas en concreto, pues fue porque qué tipo de mascarilla debemos usar, perdón, no es algo que sepa ni siquiera la población general. No. Con el tema de la mascarilla, vaya, perdón. Nada, adelante, tranquila.
con el tema de la mascarilla transparente, la gente nos pregunta, ¿están homologadas? No, pero es que no están homologadas porque no tienen que estarlo, porque la mascarilla transparente está catalogada dentro de las mascarillas higiénicas. Y tampoco están homologadas las que nos hace con la mejor intención nuestra madre con un filtro casero, pero las utilizamos. Entonces, para deshacer un poco esa controversia y explicarle a la población en qué situación se utiliza cada una de las mascarillas y cuándo son recomendables cada una, pensamos diseñamos este vídeo y nos pusimos en contacto con el doctor Alan Fernández, bueno, por su conocimiento de los medios de comunicación y porque sabíamos que era un buen comunicador. Claro, fantástico el doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que esta información era necesaria para todo el mundo. Yo tengo amigas que no tienen nada que ver con el campo de la discapacidad auditiva, que bueno, era en el verano que estábamos todos muy ufanos con el tema de la pandemia, que se cortaron un trozo de un vestido porque les quedaba largo y se hicieron una bonita mascarilla. Claro. Es una barrera, pero no filtra, a la vez filtra. Entonces, te pones una mascarilla, vale, te protege, pero ¿de qué? ¿Del virus? No. Entonces, es muy importante tener la información, saber el periodo de uso de las mascarillas y saber que es una obligación, pero que hay que utilizarla con conciencia y con método. Una mascarilla no te sirve para todo el año, eso hay que decirlo también. Y luego con las mascarillas transparentes hay gente que es reacia por eso, por falta de información. No es como una FP2 que protege absolutamente, pero sí que protege al que tienes enfrente, porque tú no le vas a transmitir nada, y es una solución interesante para ciertos momentos y para ciertos profesionales como los que te decía. En educación, yo sé que las profesoras, para estar sobre todo con niños pequeños, la mascarilla pues dificulta pues corregir las pronunciaciones, el diálogo, etcétera, etcétera, e incluso la comunicación y la expresión. Y luego existe el tema de que mucha gente dice, bueno, es que son para los sordos. No, los sordos no necesitan una mascarilla transparente, la necesita el emisor, el que interacciona con ellos. Correcto. Citaba Teresa, Irene, la situación de los colegios. Bueno, actualmente las clases se están dando de manera presencial, sin embargo el año pasado hubo que mandar a los chiquillos para casa, muchos de ellos afrontaron las clases de forma telemática. ¿Los niños sordos? Fue un problema tremendo. En primer lugar, porque no todo el mundo tenía acceso a medios telemáticos, pero bueno, si obviamos ese problema que desde educación y por colaboración de asociaciones, bueno, se intentó solucionar que todo el mundo tuviera un ordenador y una conexión a internet, luego estaba el problema de la calidad del sonido. Yo creo que casi todos en este año tan raro tuvimos experiencia con reuniones de Zoom, de Teams, de lo que fuera. Ya vemos que no siempre se oye bien, que a veces se entrecorta el sonido. Claro, añadamos eso a una discapacidad auditiva. Nosotros tenemos gente que cuando le decimos, oye, vamos a convocar una reunión de Zoom para esto, y te dice, a mí el Zoom déjame, porque, bueno, el Zoom o lo que sea. Lo que sea. Y es que incluso con auriculares dice, es que me acopla con el audífono, les cuesta. Entonces, claro, para los niños esto fue un problema tremendo. Añadido a que al estar en casa se quedaron sin los apoyos escolares, que nuestros niños tienen apoyos en logopedia, tienen apoyos de pedagogía terapéutica, bueno, tienen apoyos que están en su dictamen de escolarización. Estuvieron ahí en un paréntesis. Tampoco, durante el confinamiento más estricto, tampoco pudieron estar asistiendo a logopedia privada, porque muchos complementan con logopedas privados. Y lo que nos dicen los logopedas es que notaron un retroceso en estos niños, porque claro, las cosas que nos entrenan se pierden. Y a lo mejor para nosotros pasarnos un tiempo sin una estimulación, pues ya somos mayorcitos. Pero un niño que está desarrollando el lenguaje, pues se nota un estancamiento. Entonces, bueno, tenemos que decir que fue un año bastante malo para todo. Y también tenemos algún caso que las mascarillas nos descubrieron alguna discapacidad auditiva. ¿Ah, sí? Claro, porque pues en concreto el caso de una niña de 13 años que ella estaba librando, digamos, pero al poner la mascarilla, lo que ella conseguía esforzándose, la mascarilla la mató.
Y entonces, claro, ya tuvo que reconocer, no oigo, se le hicieron pruebas y esta niña se acaba de poner unos audífonos. Entonces, fíjate si la mascarilla nos demuestra que, porque no solamente perdemos lectura labial, dependiendo del tipo de mascarilla también perdemos decibelios e inteligibilidad del habla. Las FP2 amortiguan muchísimo el sonido y es que no se oye nada, claro. Alguien que va justito de captación de decibelios, si le quitamos alguno, pues obviamente ya... Se ve muy reducido, ¿no? Claro. Sin duda. Bueno, más allá de la pandemia, ustedes llevan mucho el tema audiovisual. Tienen un vídeo de la catedral fantástico. Y más que Y más del prerrománico, pero bueno, digo el de la catedral por ser el estandarte, ¿no? Digámoslo así. Realizado en colaboración con el Cabildo Catedralicio, me imagino. Hacen accesible para todos, ¿no? Sí. Tantos los vídeos que hemos ya editado del prerrománico asturiano, el de la catedral y el de la catedral de Oviedo, y uno que va a ser, que está en proceso, que va a ser sobre el Real Sitio de Covadonga, son audiodescritos. Eso da una accesibilidad absoluta. Explican nuestro patrimonio cultural de una forma clara, muy gráfica, con un lenguaje exacto pero asequible, y tenemos que siempre agradecer tanto a las entidades como Consejería de Cultura, ayuntamientos, el Cabildo en la Iglesia, en el caso de los monumentos religiosos, su total apoyo y colaboración, y muy especialmente a los equipos técnicos que lo realizan y al profesor de la Universidad de Oviedo de la Madrid, Vidal de la Madrid, que es el que nos realiza los textos y que, vamos, casi que sin él sería impensable en la calidad de estos trabajos. Y estamos muy contentos, tanto la oficina de turismo, las oficinas de turismo municipales como las consejerías lo vieron como una idea casi brillante. Da pena decirlo, pero bueno, no me cuesta decirlo. ¿Por qué no? Y estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, tanto por la calidad cultural como técnica, como la accesibilidad que se les pudo dar. Fantástico, pues a seguir en esa línea. Teresa, Irene, vamos a finalizar como comenzábamos. Yo no sé si salimos más fuertes, pero el objetivo es que nadie se quede atrás, ¿no? Como decía el eslogan del gobierno al principio de la pandemia. Eso es tarea de todos, ¿no? El objetivo sí que es ese, por lo menos por nuestra parte. Ese objetivo nos da ideas de cosas que hay que seguir trabajando por ellas porque todavía no se están haciendo. Así claro que nada, sí. Ahí seguimos. Pues muchísimas gracias a las dos. Teresa a Pastor, presidenta de APADA, Irene González, responsable del programa de familias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues lo que son estas iniciativas que redundan, como bien decían ellas, no solo en beneficio de las personas sordas o de las personas con alguna discapacidad auditiva, sino también en beneficio de la población en general, ya que las explicaciones nunca están de más. Y en este entorno tan tremendamente cambiante que estamos atravesando, donde lo que es válido un lunes, el martes comienza a cambiar de color y el miércoles ya está olvidado, pues sin duda el acceso a la información es primordial. Bueno, nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y vamos ya con la tercera parte del programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues en lo que es la recta final del programa de hoy vamos a despedirnos con una recomendación literaria, bueno, con dos más bien. Vamos a hablar de dos obras que ya están en el mercado, que ya están disponibles y una que ya está, bueno, pues prácticamente en rampa de lanzamiento. Bueno, ya saben que son fechas estas en las cuales, bueno, pues las circunstancias nos obligan a estar más tiempo en casa, con lo cual la lectura siempre, insistimos, es sin duda una buena alternativa. Y además, bueno, pues ahora así en invierno, cuando oscurece pronto, cuando hace frío y hay que, bueno, pues como taparse bien y esto, pues parece que leer una historia que combine tema de terror, bueno, pues puede venir muy al uso. Bueno, vamos, para hablar de género de terror, no hay que desplazarse muy lejos. En este caso nos vamos a ir, bueno, pues hasta Gijón, porque allí una autora, Begoña Gallego de la Iglesia,
bueno, pues decidió poner en marcha una trilogía que lleva por protagonistas nada más y nada menos que a vampiros. Bueno, pues de este género de literatura tan particular vamos a hablar a partir de estos momentos, como digo, con la autora. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Muy Hola, bien. ¿qué tal? Encantados de saludarte. Begoña, supongo que te lo habrán dicho muchas veces y sé que es tremendamente malo, pero te apellidas de la Iglesia y dijiste, voy a escribir sobre vampiros. Sí, la verdad es que queda un poco como al pelo, ¿no? El juego, pero no. Realmente escribí de vampiros porque en la época que empecé a escribir estos libros estaba yo muy enganchada a series de este tipo, en concreto a Buffy y a películas como Underworld. Claro. Y me apetecía un poco escribir sobre esa temática. Bueno, hasta ahora estás escribiendo una trilogía. El primer capítulo se llama Cazadores con alma, es del año 2019. El segundo es Las almas de los inocentes, es de 2020. Y para 2021, bueno, pues se cierra la trilogía con Las almas perdidas. Bueno, ¿qué nos encontramos básicamente en esta trilogía? En esta trilogía lo que te vas a encontrar es una historia de vampiros, pero que intenta escapar un poco de los clichés, ¿no? Entonces lo que vas a encontrarte son, dentro de que hay algunas cosas muy similares, como es la apatía, como es la soledad, pero sí vas a encontrarte nuevas culturas de vampiros, vampiros de la cultura china, de la cultura griega, romana, incluso asturianos. Vas a encontrarte personajes históricos ligados al vampirismo que aun estando en nuestro país o siendo muy reconocidos fuera, no tenemos tan en mente, asociados con los vampiros, y vas a encontrarte una historia que te va a enganchar porque está llena de acción, de luchas, de intriga, de romances, etcétera, etcétera, pero sobre todo algo nuevo, algo fuera de lo que es el cliché de las historias vampíricas. Claro. Bueno, la protagonista es una mujer, se llama Nayara, estamos en el siglo XXI, el que ha sido bueno, ya considerado como el siglo de las mujeres. ¿Es una protagonista fuerte, al uso, o es una protagonista que trata de vencer desde una inocencia después de esa transformación de humano a vampiro? Es una protagonista, es un personaje que empieza siendo muy timorato, muy apocado, como muy apático, y que poco a poco va ganando fuerza, siendo incluso llegando al límite de lo que es ético y no para conseguir ciertas cosas y teniendo que tomar decisiones. O sea, es un personaje que va creciendo desde la timidez y la falta de confianza en sí misma a tener una fuerza enorme para poder luchar y derrotar a todos y enfrentarse a todo lo que le llega en los tres libros, ¿no? A todos los conflictos y luchas y decisiones que tiene que tomar. Claro. Bueno, más allá de las referencias del cine o de la televisión, de esas series que nos decías antes, o esas películas, ¿referencia literaria en el tema de los vampiros tienes? A ver, no hay una referencia literaria clara, pero sí es cierto que yo he leído bastante sobre vampiros. Obviamente Drácula, también me he leído la saga de Crepúsculo, me he leído Crónicas vampíricas, me he leído El vampiro de Silesia, El vampiro plateado, que es una novela corta bastante antigua. Y todo te acaba influyendo, pero sobre todo lo que más influye en este libro, más allá de lo que es la literatura, es toda esa documentación que se ha hecho a través de culturas y de todo lo que podría encajar en el mundo vampírico, incluso cosas que no asociarías al mundo vampírico, pues en esta tercera entrega van a estar un poco ahí unidas a él, como es el tema de los nazis, incluso bebés vampiros que uno no se imaginaría en un ente vampírico, ¿no? Claro. Bueno, desde Drácula de Bram Stoker, digo por ser el que lanza quizás el pistoletazo de salida en la literatura, hasta obras más recientes como El sueño del Febre, parece que estos seres, llamémoslos así, que a priori causan miedo y rechazo, pero han estado presentes a lo largo de toda la literatura, ¿no? Sí, sobre todo desde Bram Stoker y aquella época en la que la gente empezó a fantasear más con las leyendas de vampiros, convirtiendo las plagas y enfermedades en una plaga vampírica, ¿no? Siempre es algo que ha sido muy atrayente por esa mezcla de romanticismo que ha habido en los personajes con el terror, con lo prohibido, con lo eterno,
Y sí es cierto que ha habido un boom, aunque yo creo que últimamente no es un tema que se trate tanto, aunque sí que ha habido muchos libros, aparte de lo que tú has dicho, de los que yo he comentado, hay un sinfín de ellos, de autores noveles y de autores renombrados, como por ejemplo el de La Historiadora u otros que hay en el mercado. Claro. Por otra parte, supongo que para realizar esta trilogía has tenido que realizar un trabajo de investigación arduo. Hay mucho trabajo de investigación detrás, pero si bien es cierto que con Internet ahora mismo es mucho más fácil, porque tienes a golpe de tecla muchísima información, pero además de eso, a mí me ha gustado aprovechar las oportunidades que he tenido de visitar lugares como el pueblo de Pratdip, en Tarragona, que aparece en la segunda parte de la trilogía, o incluso Rumanía, todo lo que es el Castillo del Conde Drácula, el Paso del Borgo, no me acuerdo del nombre del pueblo, pero sí es cierto que he tenido la oportunidad de verlo y es muy bonito poder ir y visitar los lugares que han estado ambientados libros y leyendas vampíricas que tú has utilizado en tus libros. Claro. ¿Indefectiblemente los vampiros tienen que ser siempre malos? No. De hecho, una de las cuestiones que se aborda en Cazadores con Alma y las almas de los inocentes es precisamente que los vampiros, tú puedes elegir ser bueno o malo, no pierdes el alma por ser vampiro, simplemente que algunos se escudan en ese mito para poder evadirse, algunos vampiros para poder evadirse y decir que como soy vampiro soy malo, ¿no? Pero realmente es uno de los temas que se aborda y no todos los vampiros tienen por qué ser malos. Pueden ser buenos, pueden ser malos, o puede ser un personaje gris que tenga parte de ambos, claro, según lo requiera el momento. Claro. La literatura fantástica, vive un momento de auge, quizás debido a distintas películas, como El Señor de los Anillos, series como Juego de Tronos. Parece que todo empuja ese barco de la literatura fantástica. ¿A qué tipo de público está destinada esta trilogía vampírica que ahora en 2021 se cierra con Las Almas Perdidas? Está catalogado como literatura juvenil, no obstante de decir que yo tengo público de todas las edades. Tengo público de 40 y pico años, de 30 y pico, pero sí es cierto que está catalogado como literatura juvenil, sobre todo más que nada el primer libro, que es más plano, aunque en el segundo y el tercero ya va evolucionando y podría cambiar ya de tramo de edad, porque no solo la historia, sino uno va avanzando con la edad también y va escribiendo de otra forma. Claro. Una vez finalices Las Almas Perdidas, que me decías antes que estabais en periodo de corrección, sí. ¿Seguirías por esta senda o cambiarías totalmente de registro? Tengo ganas de cambiar y el registro, estoy pensando en varios thrillers, en varias historias, y pueden ser esos thrillers o bien con trasfondo del ciclismo, que me gustaría hacer algo, que pase algo en una vuelta ciclista, si puede ser en la Vuelta a Asturias, para darle un poquito también de conocimiento al evento que tenemos aquí. También he pensado algo con trasfondo de paleontología, porque soy, digamos, un poco friki de los dinosaurios, entonces meter un thriller con trasfondo de paleontología, o bien también un thriller con trasfondo de LGTBI, lésbico. Entonces estoy ahí debatiéndome a ver entre cuál de las tres historias que tengo en mente empiezo una vez que acabe con la corrección, la maquetación y la presentación de la tercera parte. Claro. Decías recién, soy un poco friki de los dinosaurios. Bueno, el término friki a las personas que les gusta todo esto de la literatura fantástica o de terror, quizás por desconocimiento hay mucha gente que lo aplica, no, algunos sí, de una manera peyorativa, otros de una manera cariñosa, pero se mete en un saco, ¿no? Es como, meca, mira qué friki, o vaya fricazo, o como dice una persona que creo que conocemos, que tenemos en común, que es Miguel Martínez, un friconcio, en este caso, ¿no? En todo esto la palabra ofende a quien quiere, no a quien puede, ¿no? Efectivamente, yo lo utilizo un poquitín porque tanto me dicen que, oye, tú te gusta, estás todo el día con los dinosaurios en mente, entonces yo me lo he asumido para mí, digo, soy friki y ya está. A mí me gustan, es mi pasión y lo tomo como tal, no lo tomo de forma despectiva
Pero igual que esta, cualquier palabra, puedes tomarla de forma despectiva o de forma cariñosa, según tú quieras verlo. Correcto. Begoña, para finalizar, dos cosas. Después de todo lo que has trabajado, el tema de los vampiros, ¿hay algún trasfondo que nos llegue a indicar que podrían existir o se trata pura y llanamente de seres que provienen de la imaginación de los autores? Bueno, yo creo que provienen de la imaginación de los autores, ¿no? Pero que, bueno, que tienen parte de verdad y, como te decía, esa parte de verdad yo creo que proviene de las enfermedades y de las pandemias que hubo en aquellos siglos. Pero sí es cierto que yo, como buen amante del género y como buen amante de todo lo sobrenatural y lo fantástico, me gustaría decir que existen porque, ya te digo, soy muy creyente de todo eso también, me gusta mucho el tema ovnis, entonces, oye, ¿por qué no vamos a creer en ello? Claro. Y ya la última. Bueno, tú, ¿cuántas horas más o menos o cuánto tiempo dedicabas al día a escribir estos libros? En mi caso es muy variable porque para mí es un hobby, entonces realmente escribo cuando tengo un poquito de tiempo libre y por eso también se están alargando un poco a la hora de la finalización de los libros, ¿no? Pero igual me pongo media hora, como una hora, como dos, o como me paso igual un mes sin escribir, claro, en función de lo que yo tenga en mi día a día, ya que no solo lleno mis hobbies de esto, ¿no? Lo lleno también, pues oye, como decía, de los dinosaurios, de estar con la familia, claro, de ir a dar un paseo y de viajar. Y una vez que finalizas una jornada de escribir, ya sea media hora, una hora, hora y media, ¿duermes tan ricamente? Sí, sí. Cuando no duermo es cuando no escribo, que es cuando le estoy dando vueltas a las ideas en la cabeza de lo que puede, claro, de lo que puedo escribir o no puedo escribir o lo que puede pasar en la novela. Claro. Pues Begoña Gallego de la Iglesia, fecha estimada para el cierre de la trilogía, para Las Almas Perdidas. Es muy arriesgado decirte fecha porque recién lo he acabado hace 3 días de escribir el libro. Las primeras correcciones las hago yo, con lo cual van a un ritmo lento. Pero bueno, yo espero que entre mediados, finales de año ya podamos tener algo en el mercado, sea bien autopublicado o sea bien con editorial. Bueno, pues esperemos que así sea, estaremos atentos. Sin duda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, Juan, por darme esta oportunidad de darme a conocer. Sin duda. Agradecidos. Pues llegamos así al final del programa de hoy, ya lo saben. Bueno, pues hablando en este caso de vampiros, porque tiene que haber espacio para todo y para todos en este caso. Nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, ánimo y adelante.